días, estimados televidentes. Qué gusto poder estar con ustedes de nuevo en esta mañana después de las elecciones del domingo pasado. Y hoy pues vamos a platicar de un tema que es de mucha importancia para muchos guatemaltecos, y es el tema relacionado con las pensiones que otorga el Seguro Social, enfocando principalmente lo que son las pensiones por invalidez, por vejez y por sobrevivencia. Vamos a explicar el día de hoy específicamente lo que es la pensión por invalidez. Pero previo a eso, déjenme comentarles y recordarles que todos estos segmentos que hemos tenido durante ya mucho tiempo en nuestro mundo, la mayoría de ellos, si usted tiene duda de alguno de los segmentos anteriores de hace varios meses o de los últimos meses, los puede consultar en YouTube, poniendo el nombre de su servidor, y ahí le van a aparecer todos los segmentos, el nombre de cada uno, y usted puede accesar a cualquiera de ellos para aclarar alguna inquietud de los temas que ya hemos tratado. Así es de que si lo puede hacer, pues ahí están a la orden. Les decía que vamos a hacer énfasis hoy a lo que es la pensión por invalidez. ¿En qué consiste esta pensión? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el Seguro Social tiene contemplado darle a los trabajadores que han sido afiliados al Seguro Social una pensión por invalidez cuando sufren algún tipo de accidente, ya sea en el trabajo o fuera de él, y que les provoque el hecho de que tengan alguna incapacidad y que por eso ya no puedan desarrollar sus actividades laborales como debiera de ser. Entonces, por esa razón es que el Seguro Social ha diseñado este tipo de pensión para poder apoyar a los trabajadores que en algún momento quedaran en esa situación. Por ejemplo, fíjense que un caso que recuerdo yo muy reciente se dio con una persona muy joven, de 20 años aproximadamente, o sea que esta pensión no necesariamente es para alguien que sea ya de una edad avanzada, puede darse en cualquier edad. Esta persona tiene 20 años y sucede que en un conflicto que tuvo en la calle con otras personas, lamentablemente a él le cayó líquido en la cara de, ¿cómo le llaman?, ácido muriático. Y eso ya cuando le hicieron el tratamiento en el IX lo dejó ciego. Y él, lógicamente, el departamento legal del IX le emitió un dictamen de que él estaba incapacitado para poder trabajar, lógicamente, y él logró hacer todo su trámite para poderle otorgar su pensión por invalidez. Este es un ejemplo muy sencillo que les pongo en este caso. Ahora bien, ¿qué debemos de observar y qué hacer para poder tramitar lo que es esta pensión? Que eso es bien importante para que lo tomen en cuenta muchas personas que pudieran estar en una situación similar. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el Seguro Social les va a pedir que tengan los requisitos como mínimo de haber contribuido durante los últimos 3 años al Seguro Social dentro del periodo que comprende los últimos 6 años de estar trabajando. Ese es un requisito que hay que tomar en cuenta. El otro requisito es también que presenten su solicitud ante el Seguro Social. Les voy a explicar cómo se hace. Pero previo a eso vamos a atender la llamada telefónica, que nuestros estimados televidentes tienen la prioridad, y vamos a escuchar a quien está en la línea en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Cuénteme, por favor. Muy buenos días. Sí, buenos días. Licenciado, yo quería hacerle una pregunta. Sí. Fíjese que el problema aquí es que mi cuñada estaba pagando un seguro de vida. Sí. Ahora que ella falleció, no quieren entregar el dinero. Se supone que al fallecer la persona que está pagando el seguro, entonces los beneficiados pueden reclamar ese dinero, pero ellos no lo quieren dar. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Él estaba afiliado al Seguro Social. Sí, mi cuñada estaba afiliada al seguro. Muchas gracias por su llamada. Del Cedro.
Fíjense que en ese caso es especial también porque ahí lo que se va a gestionar es una pensión que no va a ser en este caso por invalidez, sino por sobrevivencia, que es básicamente para los beneficiarios, porque ya falleció quien estaba afiliado al Seguro Social. Pero en el caso concreto de que haya tenido un seguro de vida, eso no es un impedimento para que el Seguro Social le tramite esa pensión que tiene derecho para sus beneficiarios. Así es de que realmente ahí debe de acudir directamente a lo que es el Seguro Social, tanto en las oficinas centrales como en las delegaciones departamentales, porque esa justificación no es válida para efectos de que le gestionen su pensión por sobrevivencia para los que tiene como beneficiario la persona que falleció estando dentro de lo que es la cobertura del Seguro Social. Así es de que hay que tomar muy en cuenta eso. Lo que les comentaba también es que para hacer la gestión de la pensión por invalidez es necesario que también la persona presente ante el Seguro Social su solicitud correspondiente, pero previo a eso debe de tener una constancia de los diferentes centros de trabajo donde estuvo laborando y lógicamente el periodo que contribuyó al Seguro Social en cada una de esas empresas. Para esto es donde muchos trabajadores le encuentran un serio obstáculo, porque yo me he dado cuenta que llegan personas con diferentes clientes de nuestro despacho en donde llegan a pedir información de trabajos que tuvieron hace 10 años. Pero les voy a comentar qué hacer en ese caso. Previo vamos a atender la llamada telefónica a quien tenemos en la línea en esta mañana. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Aquí le saludamos del departamento del Petén. Qué gusto. Igualmente, licenciado. Cuénteme, por favor. Y solo con una consulta. Dice de que en el caso de mi papá, él era jubilado en el IX, ¿verdad? Sí. Aquí el departamento del Petén. Entonces, Sí. él sufrió un accidente en su bicicleta, se lastimó se quebró 2 costillas y prácticamente quedó inmóvil, ¿verdad? Y lo estuvimos llevando, en el cual en ningún momento nos brindaron el apoyo necesario, ¿verdad? Solo nos decían que teníamos que ir a hacer exámenes a lugares privados. El punto está de que él falleció y todo, ¿verdad? Entonces quedó mi mamá como beneficiaria de eso. Entonces hasta el momento nos dieron números de teléfonos que nos comunicáramos con los cajeros para apoyar los gastos funerarios y eso lo de sobrevivencia, ¿verdad? Sí. No sé cuánto tiempo se llevaría lo que es ese trámite para tener una respuesta. Y cuando uno habla con ellos, le hablan de una manera prepotente. No sé en ese caso cómo podríamos hacer, ¿verdad? Gracias por su llamada, muy amable. Y déjenme comentarles que en ese sentido, usted puede acudir, o la persona que les pueda apoyar, a solicitar la información que les están pidiendo en el Centro de Información del Seguro Social, donde le van a dar todo lo que es el detalle de las cuotas que haya tenido la persona que falleció para poder agilizar esa gestión, porque eso es importante para el Seguro Social para poderle gestionar esa pensión que ustedes en ese caso necesitan. Entonces, sí, el mismo Seguro Social les puede facilitar esa información. Muy bien, vamos a dejarlo en este momento hasta acá. La otra semana vamos a seguir con este tema en función de que tenemos una información urgente, por lo cual vamos a trasladar a otro set de Nuestro Mundo con nuestro estimado Mario Bayart, quien nos tiene esta información muy especial en esta mañana. Gracias, licenciado. Perdón que lo estemos apurando con la respuesta. Gracias, muy buenos días, estimada Andreita, estimados televidentes, qué gusto saludarles. Estamos acá de nuevo esta mañana y vamos a retomar un tema que empezamos hace 2 semanas cabalmente. Es el relacionado con las gestiones que debe hacer un trabajador para obtener las pensiones que otorga el Seguro Social. ¿Y cuáles son esas pensiones? Para recordarle, en primer lugar se tiene una pensión por invalidez, hay otra por vejez y la última que es por sobrevivencia. Vamos a comentar la de invalidez, en este caso
para hacer énfasis en cuanto, en primer lugar, cuándo se puede obtener ese tipo de pensión. Y fíjense que los trabajadores que están afiliados al Seguro Social, si en algún momento por enfermedad o por algún accidente llegan a tener invalidez para seguir trabajando, pueden entonces hacer las gestiones para poder gozar de este tipo de pensiones. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, debe de gestionarse ante el Departamento Legal del Seguro Social, el Departamento Médico Legal, en donde le van a evaluar y a determinar qué tipo de invalidez tiene la persona. Y dependiendo de eso, ellos emitirán un dictamen para que pueda iniciar su gestión de la pensión por invalidez, para lo cual hay que llenar un formulario que se lo proporcionan en las oficinas del Seguro Social acá en la capital o en los departamentos donde se tienen las delegaciones correspondientes. Ahora bien, lo que hay que adjuntarle a esa solicitud, a esto hay que ponerle mucha atención, porque esto le ha dado muchos inconvenientes a personas que nos han llamado y nos han comentado que ya tienen mucho tiempo de estar gestionando este tipo de pensión y a la fecha no lo han logrado. Entonces, hagamos algo que me interesa que le pongan mucha atención. En primer lugar, que el Seguro Social les va a pedir una copia y el original, en principio, de su carnet de afiliación. También el original y copia de su DPI. Y luego van a tener que presentar en un formulario que el mismo Seguro Social les proporciona el nombre, el número patronal y el periodo para el cual trabajaron para las diferentes empresas que en su momento fueron sus patronos. Ahí debe de reportarse como mínimo las últimas 36 cuotas que se hayan pagado durante los últimos 6 años que haya estado trabajando. Si alguien no tiene ese detalle, pues debe de procurar conseguirlo para poderle poner eso en detalle al formulario que pide el Seguro Social. Ahora, si llega a un extremo que usted lamentablemente no se recuerda o no tiene claro hace 5 años como el número patronal, y si ya no existiera incluso la empresa donde usted estuvo, entonces puede gestionar ante el mismo Seguro Social que ellos le puedan dar esa información, pero para eso tiene que hacer una gestión aparte, en donde debe presentar una solicitud indicando sus nombres, su número de afiliación, para que ellos le puedan sacar un historial de las empresas en donde ha laborado. Pero lógicamente eso implica un tiempo adicional que aproximadamente, según nos informaban en el IX la semana pasada, aproximadamente es de 6 meses para que le puedan dar ese historial. Por eso es de que recomendamos nosotros que las personas, antes de hacer este tipo de trámites, puedan ir teniendo anotado con quienes han trabajado, si han hecho su labor durante varios años con diferentes empresas, que puedan tener esos datos a la mano para evitar este atraso adicional que le puede provocar la gestión de esta pensión por invalidez. Vamos a atender la llamada telefónica de quien amablemente nos sintoniza en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mira que tengo una pregunta. Mira que estoy con la armonía de que es cierto que un jubilado del Estado se puede jubilar por el IX también. Gracias por su llamada, muy amable. Ese es un dato y una pregunta muy importante. Y lo que sucede es que en el caso de las personas que están en el Estado, ellos tienen su propia jubilación por medio del Estado, derivado de la deducción que les hacen directamente. Con el IX lo que tienen es prestaciones de atención por enfermedad o por accidentes. Son raras algunas instituciones del Estado, principalmente algunas descentralizadas, que sí contribuyen la cuota patronal y en donde pues sí pueden gestionar este tipo de pensión, pero eso no es generalizado.
la mayor parte de entidades no pagan o no tienen obligación de pagar la parte proporcional al IBS porque pues tienen su propia jubilación, las entidades del Estado les descuentan el Montepío mensualmente para ese tipo de pensión específica. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces les comentaba que para evitar esos atrasos de la gestión por invalidez es recomendable que se tenga esa información. Ahora, si no la tiene, pues hay que hacer la solicitud correspondiente. Vamos a atender la otra llamada que tenemos en línea, a quien nos sintoniza. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, estamos a la orden. Sí, buenos días, caballero. Fíjese que una consultita. Sí. Fíjese que mi papá él ya intentó jubilarse. Pero él tiene 71 años y fíjese que a él no le aceptaron sus cuotas. Cada vez que iba le decían que le faltaban y le faltaban. Entonces no hemos hallado cómo poder gestionar nuevamente con el IX. Él ya ingresó su papelería para hacer la gestión. Sí, cuando él la ingresó todavía no estaban las 240 que exige ahora el IX. En todo el trámite cambiaron de que aumentaron las cuotas. Efectivamente. Gracias por su llamada. Le vamos a comentar qué es lo recomendable en su caso. Fíjese que para esa gestión que ya se inició, lo que sería recomendable, si a él le han cuestionado el número de cuotas, tendría que solicitar al mismo Seguro Social un historial de todas las empresas donde él ha estado, para que le puedan sacar un detalle de todas esas cuotas y ver si efectivamente es cierto lo que le han dicho. Porque a veces en la ventanilla o quienes le dan información solo le dicen, mire, no llega a su número de cuotas y por eso la gestión no va a salir. Pero el IX le puede facilitar esa información y poder verificar si realmente llega a las cuotas que actualmente le está exigiendo el IX a partir del año 2011, que como usted bien dice, ya subieron a 240 cuotas para poder hacer su gestión. Entonces sí, tomarlo muy en cuenta y sí puede hacer esa gestión e incluso presentar una carta al Seguro Social para que le den un informe detallado de qué cuotas son las que le hacen falta si esa fuera la razón específica. Muy bien, en función del tiempo vamos a dejarlo hasta acá. La otra semana vamos a platicar sobre los requisitos para la pensión por vejez, que esa es otra pensión que también le puede dar el IX a sus trabajadores que han contribuido durante el tiempo que vamos a mencionar, que establece el reglamento correspondiente.